Bueno, ahora vamos a dar inicio al coloquio con los conferenciantes que hemos estado escuchando a lo largo del día. Este es el momento para hacer todas las preguntas que quiera. El Alfredo dijo que todas las preguntas capciosas lo va a contestar con mucho amor. ¿O no? Pues ahí os dejo. Pues vamos a hacerlo así. Si al que tiene alguna pregunta va levantando la mano y nosotros pues vamos gestionando la mejor manera posible. ¿Vale? Ana, sí, y Ana es la moderadora que también va a estar aquí apoyándonos en esto. Pues muchas gracias. Gracias, Claudia. Bueno, primero de todo, para empezar este coloquio, porque no queremos que sean preguntas y respuestas, sino que hablemos entre todos, que sea una cosa divertida, educativa, para compartir, me gustaría hacer una pregunta a los tres respecto al lema de esta jornada, ¿no? Que habla del enfoque espírita para la vida. Entonces, estamos viviendo, como bien ha dicho Roberto, ¿no? Momentos difíciles, complicados a todo nivel, económico, social, religioso, filosófico, geopolítico, en fin, con muchas dificultades, con muchas noticias negativas, con muchas cosas que hacen mucho ruido y que nos desequilibran. Entonces, mi pregunta desde la humildad era, aunque Roberto ha contestado muchas y nos ha planteado preguntas, ¿no? Para que nos contestemos nosotros, pero me gustaría que si pudiéramos, cada uno de vosotros diera matices o cómo podríamos gestionar todo este vaivén de información, de negatividad, de complejidad que estamos viviendo en la cotidianidad del día a día, cada instante. ¿Quién quiere empezar? Yo no sé si respondo, la voy a empezar. Debería del momento del minuto cero. No sé si respondo a la pregunta, pero una provocación que me interpela muy personalmente de la conferencia de Roberto es esta idea de que el desequilibrio, todos estos desequilibrios que estamos viviendo, muchas veces nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué pasa todo esto? ¿Por qué pasa todo esto? Y la respuesta nunca la había escuchado de una forma tan incómoda como la ha puesto Roberto hoy, porque hay mucho sufrimiento entre los principios inteligentes, que son nuestros hermanos menores, ¿no? El principio inteligente, que nosotros le llamamos animales, vegetales, que pasan antes por el reino mineral. Este principio inteligente, que algún día será un espíritu, sufre mucho en nuestro planeta a manos de los hombres. Entonces me ha interpelado, me ha incomodado mucho que una de las posibles respuestas, que no será la única, evidentemente, pero que una de las posibles respuestas es, sin lugar a duda, la relación que nosotros establecemos con ellos. Ahora me he acordado de una conversación que tuve con Museguro hace tiempo, en el que viendo, ya te adelanto que no responderé a tu pregunta, Eh, en que estaban dando las noticias, pues todas las desgracias que ocurren en el mundo, que como ha dicho Roberto, es lo que más llama la atención y sale. Y me dijo, oye Alfredo, tú que estudias estas cosas tan raras, creo que dijo literalmente, tú que estudias estas cosas tan raras, ¿qué explicación das para todas estas desgracias que hay en la humanidad? ¿Qué es lo que a lo que a ti más te preocupa? Y yo le dije, mira, querido suegro, lo que más me preocupa a mí es la ignorancia, la incultura, el egoísmo y el orgullo del ser humano. Entonces mi suegro me dijo, pero entonces a ti las guerras, las injusticias, todas las calamidades no te preocupan. Digo, claro que me preocupan, pero cuando se solucione la ignorancia, la incultura, el egoísmo y el orgullo, todo lo demás se solucionará poquito a poco. Cuando el ser humano comprenda que raza solamente existe una, la raza espiritual, hija toda de Dios Padre Creador, y de que patria solo existe una, la patria espiritual, el mundo irá mucho mejor. ¿Está ligado? Sí. Gracias, Alfredo. Gracias a todos. Alfredo ha añadido un más en la crisis de la que he hablado, la incultura.
Entonces, ignorancia, indiferencia, inacción, inmadurez e incultura. Me acuerdo de una pregunta, no me acuerdo del número de la pregunta del libro de los espíritus, en la que Kardec pregunta a los espíritus, ¿las desigualdades sociales son obra de Dios? Janaína ha hablado muy bien sobre karma, las leyes de causa y efecto. Y aquí, amigos, tenemos una explicación de la espiritualidad que va, tiene todo que ver con que Alfredo nos habló. No son obras de Dios, son obras del hombre. Las crisis sociales, y cuando hablo de crisis sociales, estoy hablando de todas las cajitas amarillas de las que presenté. Son obras de los hombres. Entonces, atención máxima a lo que muchos de nosotros a veces hablamos, de que el sufrimiento pasa porque tiene que pasar así, por las veces porque es merecimiento, porque es causa y efecto, porque tiene que ser así. Hay que tener sufrimiento, ni siempre, ni siempre, por cuenta de la incultura que Alfredo ha dicho. Nosotros estamos generando karma, generando problemas, generando, como Hanan habló, conquistas, entre comillas, negativas que van a impactar nuestras vidas y las vidas de las generaciones futuras, de todos los reinos. Entonces, eh, lo que pienso es devagar, muy despacito, con el entendimiento de que el karma, todo lo que pasa es porque tiene que pasar. Sufrimiento, muertes, exterminio. No, no es así. Nosotros tenemos roles muy importantes, responsabilidades inmensas para vencer a incultura que Alfredo muy bien habló. Perfecto, Alfredo, gracias. Y gracias, Janaína, también, por hablar muy bien del karma. ¿Y vas a meter cuchara? Yo voy a meter cuchara, porque a mí me parece que no habéis contestado. Perdón, ¿eh? Vamos a hacerlo mejor. Espera, Claro, vuelve a empezar. quizá no, perdona, quizá yo lo he planteado mal. Yo quiero decir es que nosotros estamos aquí, somos espiritistas, estudiamos el espiritismo y sabemos lo que tendríamos que hacer o lo que nos invita el espiritismo a hacer. Sabemos que tenemos que ser mejores, tenemos que trabajar nuestra reforma, entender que somos espíritus y vivir como tal, en equilibrio, pero cuando salimos de aquí, lo sabemos, pero ponerlo en práctica es complicado, difícil, a veces incluso imposible. Entonces, la pregunta, quizá un poco maliciosa, incluso, es como decir, ¿qué puedo hacer yo en cada instante de mi vida, en los diferentes roles de los que vivo? No aquí solo, sino fuera. Aquí es fácil, más o menos fácil. Hay dificultades y tal, pero fuera hay que, no me gusta la palabra luchar, pero sí que gestionar una serie de situaciones que a veces nosotros aún no tenemos adquirido, pero que podemos practicar. ¿Qué cosas podemos practicar en nuestra cotidianidad para encontrar esa paz, para transformar esta sociedad, este paradigma que tenemos que hacer en todos los aspectos, sabiendo que cada uno aportará ese granito de arena en esta sociedad, por ejemplo, aquí entre nosotros, nuestros familiares, amigos, vecinos, etcétera, etcétera, podemos aportar un poquito ahí. Y ese poquito se va sumando con todas las personas que pueden hacer quizá como nosotros podemos hacer, ¿no? Y así cambiar esa sociedad hacia un mundo de regeneración. Mm, ¿Sí? Sí. Yo, Perdonar, ¿eh? para mí es muy importante, me meto porque soy mandona, cojo el micro y empiezo. No pregunto quién empieza. Exacto. Para mí es muy importante salir del torbellino. ¿No? Estás metido en el torbellino y, y tienes cosas que hacer, tienes trabajo que entregar, tienes que llevar los niños al colegio y tienes horas para todo. Y no sé, es un torbellino tan constante de miles de tareas que tenemos, ¿no? Es muy importante tener este momento de salir del torbellino, porque en el torbellino nos puede la rabia por lo que está pasando, nos puede la angustia por lo que veo en el planeta, nos puede la ansiedad por mi situación personal, me puede la tristeza por lo que me pasó, por las pérdidas que he sufrido. Cada uno
lleva unos zapatos diferentes, ¿no? Y nadie está en sus zapatos para ver cómo, cómo camina esta persona, ¿no? Cada uno sabe dónde le duele el zapato, pero es muy importante salir del torbellino porque si tú sigues ahí, ¿no? Vas a profundizar y, y nunca realmente te das cuenta de qué realmente está pasando. Para salir del torbellino hay que hacer este ejercicio de parar. Primera cosa, respirar. Cosa que nosotros pensamos que sabemos, pero respiramos de forma súper antifuncional, súper disfuncional. Hay que respirar, hay que beber agua, hay que hacer un poco de estiramientos. Sí, hay que, hay que hacer oración, elevar el pensamiento, no ir a dormir, ¿no? Sin elevar este pensamiento a nuestros amigos espirituales. Hay que calmarse cuando nos entra la rabia, estás que scrolling aquí, tu rabia, tu activismo digital, ¿no? Scrolling, ay, qué rabia, que esto, que el otro, que no sé qué, que no sé cuánto, tercerizando, ¿no? La responsabilidad, pues salir del torbellino, salir y pensar, ¿qué puedo hacer yo por estos niños que ahora mismo no tienen que comer mientras yo estoy aquí? Si yo no puedo ir a llevar comida, yo elevo el pensamiento y pido a Dios que los reciba a través de sus emisarios de amor, con amor, y que los conduzca a lugares donde puedan recuperarse. Es lo que yo puedo hacer en el lugar donde yo estoy. Para mí, salir del torbellino es el primer paso que nosotros podemos dar para poder encontrar un poco de paz, ¿no? De ayudar cada uno desde el lugar donde está. Colaborar. ¿Cómo colaborar? Porque hablamos de muchas crisis, pero después a la hora de las soluciones podemos pensar, claro, pero todo esto, ¿qué puedo hacer? ¿No? Desde donde yo estoy. Pues lo primero es salir del torbellino, ¿no? Ver el torbellino en que vivimos, salir de vez en cuando, porque yo necesito estar en el torbellino también, si no, los niños no llegan al cole, ¿no? Pero salir del torbellino de vez en cuando o algunas veces durante el día para ser conscientes y estar presente, mirarme a mí, elevar el pensamiento y aumentar en estos momentitos, aumentar la frecuencia vibratoria, ¿no? Y ir buscando esta pequeña solución, esta gotita de soluciones en mis interacciones diarias. Yo, Ana, me ha dado la impresión de que has dicho de al salir de aquí tenemos que enfrentarnos a una lucha. Me he quedado con la impresión que no te gustaba la palabra lucha. Yo la encuentro muy correcta. Yo la encuentro muy correcta. Y como es verdad, y como yo esta mañana he dicho que lo más complicado y difícil es vivir en nuestra día a día según la propuesta espírita, y como aquí se está muy bien, yo ya he llamado a mi mujer, que hoy no me esperé para dormir, yo me quedaré a dormir hoy aquí. De hecho, ya me he encargado una pizza para cenar y si acaso volveré mañana a casa y me enfrentaré entonces al día a día. Ah, me dice que recuerda que se está grabando. Lo siento. Bien, Atención. nosotros no podemos preocuparnos del proceso evolutivo de los demás. Podemos intentar ayudarlos. Tenemos que preocuparnos del nuestro. Vivir en nuestro día a día según la propuesta espírita. Y de ahí ser poco a poco ejemplo para los más cercanos. Nuestra familia, en el trabajo, que en determinado momento, oye Alfredo, ¿cómo es que tú mantienes el equilibrio? ¿Cómo es que tienes el actitud ante la vida? Explicarles. Y que poco a poco seamos un ejemplo en la familia. Y que la familia poco a poco sea un ejemplo en todo el edificio. Y que poco a poco ese edificio sea un ejemplo en toda la calle, en todo un barrio. Y ese barrio que contagie toda su forma de ser en una ciudad, en un país, en una nación, en un mundo. Cada uno ha de poner su granito de arena. Nos tenemos que preocupar de nuestro ejemplo, de nuestro trabajo. Y a ver qué depara el futuro. Yo por lo menos a más no llego. Muy bien, maravilloso. Tu aportación sobre el torbellino es encantadora. Muy simples, muy rápido. El sistema, los dioses, la matrix, mantienen nuestros vasos llenos todo el tiempo, llenos de 1.000 millones de tonterías, a veces, ¿no? ¿Cómo vamos a salir del torbellino? ¿Cómo vamos a crear una conciencia planetaria plena? Llenar nuestros vasos
existenciales con lo que necesitamos, ¿no? Que es crear esta conciencia ciudadana planetaria. Si estamos con los vasos llenos, hay que de, dejarlo, vaciarlos, ¿no? Hay que vaciar los vasos y llenar con lo que Jaina nos ha dicho. Respiración, meditación, trabajo, que Alfredo nos ha dicho, trabajo. Llenar nuestros vasos con otros líquidos maravillosos, preciosos, como el agua, por ejemplo, diferentes de los líquidos que nos son ofrecidos todos los días por los dioses del sistema. Esto es un camino. ¿Cómo vamos a vivir buenos líquidos si nuestros vasos están siempre llenos de venenos? Sí. ¿Cómo? Entonces, pensemos eso, ¿no? Gracias, torbellino, salir del torbellino, urgentemente. Creo que había una pregunta de un señor allí al frente. Ahora voy a llenar con agua. Hola, buenas tardes. Bueno, no sé, se me han suscitado varias cosas con los siguientes ponentes, ¿no? Pero bueno, la idea no es una idea, es una pregunta en sí mismo, ¿no? Si nosotros tenemos un karma, venimos con un karma, ah, claro, esa, digamos, es nuestra misión, desentrañar, digamos, cuáles son esos problemas a los que nos tenemos que enfrentar. Y lo primero es descubrir que eso nos parece que es correcto. Para descubrirlo tenemos que encontrarnos con alguien en nuestro entorno que nos lo facilite. Eso también estaría dentro de nuestro karma. Entonces, cuando estamos planteando qué podemos hacer, yo creo que nos estamos olvidando de que así que como cada persona tiene su karma y unos tienen un camino, digamos, más avanzado y otros menos, en las diferentes sociedades que componen el mundo parece que hay bastante diferencia en muchos aspectos. En conciencia no me meto porque la conciencia puede estar sustentada en un humano muy pobre, pero evidentemente podemos notar que económicamente sí que hay diferencias, ¿no? Entonces el asunto es si como humanidad estamos buscando, digamos, convenir o establecer una forma de ayudarnos unos a otros. Claro, el método es complicado, porque, por ejemplo, digamos, uno que nace en Brasil, para comunicarse aquí fluidamente, ha tenido primero que entender que hay otros idiomas en el mundo, porque si vive en medio del Amazonas a lo mejor ni lo sabe. Entonces alguien le tiene que explicar eso. Después de que le explican eso, alguien le tiene que enseñar el idioma. Y a partir de que nos podemos comunicar, ahora nos escuchamos y, ostras, lo que me estás diciendo me interesa, te voy a... Y a ver si, ¿sabes? O sea, entonces, realmente a donde quiero llegar es que buscando la buena voluntad individual de trabajar por el bien, querer ayudar y tal, yo creo que evidentemente tu karma personal lo vas a mejorar muchísimo y seguramente es lo único que se espera de ti, pero a nivel de encontrar, digamos, ese camino para que toda una humanidad tan diversa lo pueda entender y lo pueda coger, ahí es a donde yo veo la dificultad y ahí es a donde yo creo que tenemos que trabajar un poco, porque no veo que se esté trabajando, digamos, que tengamos ese método ya y que estemos profundizando en él, ¿no? Entonces, para acabar, ¿no?
parece que hay una cosa que le tenemos miedo porque es como si fuera entrar en competencia en un terreno desconocido y tal, pero antes se ha hecho alusión a unos personajes, filosofía. Dentro de la filosofía, pues tenemos a Platón y a Platón con su maravillosa democracia, ¿no? Entonces, ahí eso nos lleva a un terreno que es la política. Y esos seres, digamos que nos han conducido a donde estamos en la humanidad, en realidad se manejan, son instrumentos, digamos, de otros, pero ese instrumento es la política. Entonces, con la... Perdón, Mm, ¿puedes completar un poquito la pregunta? Porque si no, no daremos tiempo a... Sí, perdón. Puede ser, ¿eh? Perdón. No, la concreción es, ¿tenemos algún instrumento que podamos utilizar para, digamos, Sea global. que sea sí. global, que nos podamos entender? Exacto. Gracias. Disculpas. No. Excelente pregunta. ¿Quién quiere contestar? Jefa, por favor. Para, porque me gusta. Em, sobre, caminamos sobre hombres de gigantes. Caminamos sobre hombros de gigantes. Cuando un espíritu superior encarna, por muy humilde que sea el lugar donde encarna, trae una misión elevada. Y un espíritu superior tiene una misión de iluminación de multitudes. El ser que ha influenciado toda nuestra humanidad y que ha dejado un mensaje imperecedero es Jesús. Después de él y antes vinieron otros seres, cada uno con su misión. La de cada uno de nosotros aquí no es la de iluminar multitudes, es de autoiluminación. Entonces, este poder que nosotros queremos, ¿cómo hago para iluminar a todo el mundo? Lo primero, uno mismo. Porque cuando yo quiero iluminar al mundo, estoy buscando a través del orgullo olvidar mis propias necesidades, que son aquellas que son tender a los que están más cerca mío. A veces tienes una pareja, tienes hijos, tienes amigos, compañeros de trabajo. A veces hablas con una persona en la cola del supermercado. Son tantas las oportunidades que tenemos de iluminar el mundo desde el lugar donde estamos, que yo creo que es muy importante desgarrarse, y yo soy muy todo lo contrario, ¿no? Quiero iluminar el mundo, pero este de iluminar el mundo es el orgullo, es esta aspiración que es mucho mayor que la misión que yo misma me propuse, que me propusieron antes de mi encarnación. Lo mío es lo pequeñito, es lo de cada día. Entonces, cuando nos demos cuenta de que, así como ha dicho Alfredo, esto se multiplica, bienvenido sea, pero cada uno en un nivel en que nos ha puesto la vida para que hagamos. Esta sería mi respuesta. Yo, los que me conocen, saben que quizás soy excesivamente purista y riguroso con el vocabulario. Se ha hablado hoy varias veces de karma. Dejar claro que karma no es un concepto espírita. En espiritismo hablamos de ley de causa y efecto, de acción o de reacción o de causa y consecuencias. El karma muy respetable es de filosofía orientalista que determina, tú hiciste esto, pues por narices en el futuro te espera eso y no hay tu tía, ¿cómo librarse? El espiritismo nos demuestra con la ley de causa y efecto que eso no es así. Nosotros, según nuestras actividades, nuestros aciertos, nuestros errores, en esa programación reencarnatoria que más o menos se plantea, nos pondrán en las situaciones sociales, materiales, en qué país nacemos, en qué familia, que nos darán la oportunidad de aprender y de rectificar esos errores anteriores. Y según sea nuestra actitud, la actitud que tomemos, ese karma, entre comillas, lo podemos agrandar,
lo podemos minimizar o lo podemos hacer desaparecer completamente. El compañero ha mencionado Brasil. Hay que distinguir entre la generación de cuerpos y el espíritu que encarna en ese cuerpo. La generación de un cuerpo es un hecho material y humano. Si una familia en Brasil tiene una unión sexual y se empieza a formar un cuerpo, es un hecho material y humano. ¿Qué espíritu se va a unir a ese cuerpo en formación? Ya no depende del ser humano, depende de decisiones meramente espirituales. Y quien reencarne porque ha nombrado Brasil o en otro país es porque necesita reencarnar ahí y ahí tendrá los medios y las oportunidades para desarrollar sus facultades, rectificar errores y aprender. ¿Quieres comentar algo? Sí, complementar muy brevemente que contestando la pregunta, me acuerdo de Francisco de Asís que orientó a sus confrades a que, bueno, tomen las carreteras y enseñen el evangelio y, si necesario, usen palabras, actos, tienen un poder de irradiación muy, muy interesante. Una manera, un ejemplo muy breve. La Global Sumud Flotilla. Ellos no sé si todos están, la flotilla, ellos solamente quieren entregar pan, remédios. Este es el acto, nada más. Aquí está una manera de irradiar buenos ejemplos. Un ejemplo de ellos. Acto, actitud, hacer alguna cosa. Palabras, bueno, después podemos usarlas como complemento. Y el que no pueda ir en la flotilla, que haga una oración, Exactamente. porque no todos podemos. Sí que es verdad que muchas veces yo siento que estamos haciendo aquí, que no hemos cogido nuestra flotilla, nuestro barco para ir, ¿no? Pero los que no podemos, siempre podremos elevar el pensamiento y conservar la calma, porque nos dejamos arrastrar por el odio, por la angustia, por la desesperación. Y esto es malo para todos, es malo para uno mismo porque uno enferma, es malo para el entorno porque intoxicamos incluso a nuestros seres queridos que están a nuestro lado, intoxicamos la psicosfera de nuestro planeta y no ayudamos a aquellos que están sufriendo al otro lado ¿no? De donde se quiere llegar aquí con la comida, del conflicto. Entonces, el que no pueda coger el barco, que envíe un pensamiento de amor. Estaba pensando justamente en eso, la importancia de nuestros pensamientos. Sabemos que nosotros creamos nuestra propia psicosfera y aportamos esa creación mental al planeta. Entonces, la importancia que tenemos todos y cada uno de nosotros, aunque no podamos ir a la flotilla, no podamos hacer un voluntariado, por ejemplo, o mil cosas que se pueden hacer, acciones directas para personas que quizá lo necesiten, sí que podemos pensar, sí que podemos actuar con el pensamiento y emitir eh, deseos, pensamientos y pedir a la espiritualidad también para que todo eso se organice, se pacifique, se ilumine, se proteja. Entonces, eso creo, si me permitís, que es una cosa que a veces nos olvidamos, que pensamos 24 horas y todos nuestros pensamientos no son conscientes muchas veces. Y parar, ¿no? Respirar y decir, voy a pensar algo creativo para la paz, por ejemplo, ¿no? Sería una acción que podríamos hacer diaria y constante, a lo mejor se me ocurre, ¿eh? Aparte de otras cosas. Perdón que me haya metido en vuestras contestaciones, ¿eh? No sé si hay más, ¿sí? Pienso, ¿no? Que individualmente se puede hacer esto y también como colectivo, pedir la paz, que también es con más unión, más pensamientos positivos llegan arriba. Bueno, lo que pienso. Y muchas veces también pienso, ¿no? Que a mí me gustaría ir en el barco, ir en la flotilla, pero no soy capaz de perdonar a mi hermana que no, me dijo tal cosa. Yo me gustaría ir en la flotilla, me gustaría mandar toneladas de alimento y detener bombas, pero no soy capaz de dejar pasar a una persona que tiene más prisa que yo en el supermercado.
me gustaría no sé qué y no sé cuánto, pero en el centro espírita, cuando uno me habla de aquella manera, porque yo qué sé, si tenía un mal día o si tiene mal genio, tiene mal carácter, ¿no? Tienes que trabajar con gente de toda clase, pues claro, a la primera que te dice algo, pues ya no me cae bien esta persona y ya no vuelvo aquí y este centro espírita, ¿qué es? ¿Sabes? Claro, y vas por el mundo como muy pacifista porque te gusta mucho la flotilla, ¿no? Entonces, los que no podamos ir en la flotilla, pues quedémonos aquí y hagamos paz donde estamos, ¿no? Si es en el centro espírita, en el centro espírita, si es en casa. Si es en el supermercado, en el supermercado, que habrá días de todo, que yo tropiezo 1000 veces en mi lengua, ¿no? Tropiezo en ella constantemente, pero tantas veces como tropiezo, me levanto porque soy invencible, no porque no se me pueda abatir, sino porque tengo la capacidad de levantarme y así eternamente. Vamos a evolucionar. No sé si José Antonio, la pareja de Yanaina, está por ahí, pero Yanaina no ha superado todavía que una noche me pidió para salir a cenar, le dije que no y lo tiene ahí metido dentro, guardado, guardado y guardado, y lo ha soltado ahora. Si se ha esperado. Así somos los espiritistas, así. ¿Entendéis de qué hablo, verdad? Sí, no hay, ¿hay más preguntas? Sí, porque no he visto manos alzadas. Ah, sí, aquí hay una, aquí hay. Buenas tardes, muchas gracias. Tengo dos preguntas, una para cada tema de Alfredo y de Yanaina. Hablaste, Alfredo, de los pensamientos de la niña que murió quemada. Quería hacer la pregunta si puede haber un apego al inverso, o sea, del espíritu hacia los padres. Y no sé si hago la pregunta para Yanaina de un solo. Em, en caso de que hablaste de la conexión del periespíritu que se hace desde el momento, desde el útero, desde la concepción del óvulo del embrión, quería saber qué pasa con esta conexión periespiritual en el útero en casos de que el espíritu decida no nacer o en casos de que nacen bebés muertos o qué pasa con esa materia o ese fluido universal del periespíritu que ha quedado en el útero de la madre y también en casos de muertes de madres embarazadas. Gracias. Ah, Qué preguntas tan interesantes. A ver, sí, efectivamente, hemos dicho que los niños al morir son atendidos desde el primer momento y eso es así. Pero como también lo dije al responder a una pregunta, eso no impide que no tengan problemas, tengan que tratarlos de traumas, de secuelas proporcionadas por esa desencarnación en plena infancia. Y como también dije, sobre todo en la primera etapa de la vida en el mundo espiritual, el vínculo de los niños con su familia terrenal es muy, muy fuerte, está muy arraigado y por eso les afectan tanto los pensamientos de tristeza, de desesperación, de desconsuelo. Esa rebeldía les afecta mucho. Y eso se puede retroalimentar perfectamente entre el niño que está en el mundo espiritual y los familiares que están aquí, pero con la gran ventaja del niño que está en el mundo espiritual, que va a tener a un equipo de espíritus que le van a tutelar, le van a ayudar, lo van a controlar, lo van a reorientar y en líneas generales solucionar el problema del niño en el mundo espiritual será, entre comillas, más fácil y más rápido que solucionar el problema de los familiares que han quedado aquí. Pero evidentemente los lazos, los sentimientos van de aquí para allá y de allá para aquí. Más o menos te he podido orientar un pelín. Me encantaría responder también a la pregunta de Yana, porque son los temas que más me encantan, pero como se las he hecho a ella, le paso la pelota caliente a ella. Bueno, luego complementas, porque Alfredo realmente es un estudioso y sabe mucho, podrá complementar muy bien. Empezando por el tema de la unión, ¿no? De la vinculación.
del espíritu a este cuerpo información. Sucede aquí justo en el momento de la fecundación. Pero claro, lo que es el acercamiento a este espíritu, a este núcleo familiar, puede empezar mucho tiempo antes de este momento de la vinculación. Entonces es como si nosotros todos tenemos seres que nos acompañan en nuestros hogares, que están aquí, ¿no? A nuestro alrededor. Es como si tuvieses a este ser que está conviviendo contigo ya en casa y en algún momento, que sea el más apropiado, planificado desde la espiritualidad, tomará este cuerpo que empieza a formarse. El perispíritu, entonces, de este ser que empieza esta reencarnación, empieza a reducirse y unirse molécula a molécula al nuevo cuerpo información. La encarnación es un proceso también, igual que es un proceso la reencarnación, cuando ya está encarnado, la consolidación de esta encarnación también es un proceso. Hasta aproximadamente los 7 años no está totalmente consolidada esta unión del espíritu encarnante al cuerpo e información. Pero también me has hecho una pregunta muy interesante, que son estos espíritus que no quieren reencarnar. Yo os he explicado el caso de las encarnaciones especiales, ¿no? Que son espíritus que de alguna manera tienen estas encarnaciones compulsorias. Hay muchas razones por las que un espíritu no quiere reencarnar. Como nosotros que nos da miedo hacer las cosas, o nadie tiene miedo, o sabe de alguien que tenga miedo a hacer las cosas. ¿Os da miedo morir? ¿Pensáis en la muerte? Y el miedo a la muerte es un miedo muy común en nuestra sociedad. Entonces, el miedo a renacer también es un miedo que considero que puede ser muy común en el mundo espiritual, por muchas razones. Puede ser que la familia donde sabes que vas a encarnar, pues tengas deudas severas con ellos o ellos contigo, y por esto no quieras reencarnar aquí. Puede ser que sepas que el cuerpo información pues tiene algún problema o intuyas que puede tener algún problema y no quieras hacerlo. Puede ser que seas consciente de débitos muy severos del pasado, como por ejemplo el suicidio, y sabes que esta encarnación va a ser muy chunga. Y no, si yo ya me suicidé porque no podía con mi vida, ¿cómo es que ahora voy a empezar una nueva encarnación? Todos estos miedos son absolutamente humanos. Por esto, estos titubeos son característicos de nosotros, los seres medianos, que desde la espiritualidad, amparados por nuestros amigos espirituales, pues decimos que sí, 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 ¿no? Pero cuando va llegando el momento, pues a lo mejor no, espera un momento, no puede ser más tarde, quizá otra familia, quizá otro cuerpo, todo esto puede suceder. Sí, este miedo es muy difícil de suceder, esto puede provocar experiencias sintomáticas en la madre, ¿no? Ahora, el espíritu también puede sufrir los titubeos que la madre o el núcleo familiar puede experimentar, porque la madre también puede estar pensando, esto igual no era el momento, esto no lo quiero, o puede intuir que aquí se encarna un ser con quien tenemos muchas deudas. Es la aventura de vivir. Esto tiene que ser el pan de cada día si tú te pones en la piel de los que hacen la planificación reencarnatoria, porque somos todos una pandilla de egoístas. Estamos todos pensando en cómo me va a afectar a mí la situación, cada uno mirando desde su ombligo cómo de difícil va a ser esto. Entonces, estos titubeos son muy normales. Pueden ocurrir miles de cosas y la espiritualidad pone tantos recursos para que estas situaciones no acaben en un aborto, voluntario o involuntario. La espiritualidad trabaja incesantemente para ofrecer paces espirituales, para calmar a las madres, para tranquilizar a los espíritus reencarnantes, promoviendo encuentros en la espiritualidad. Todo esto se hace precisamente para que no nos pueda el miedo que todos tenemos. Entonces ahí ya tenemos una gran fuente de pacificación de nuestros corazones, ¿no? Porque entendemos que hay recursos en la espiritualidad para ampararnos, y si es verdad que al final estos titubeos, si era de quien sea,
sea del espíritu reencarnante, sea de la familia que lo recibe, producen un aborto voluntario o involuntario, pues hay recursos para recibir este espíritu y seguramente el hecho de que encarne en este núcleo familiar donde puede haber titubeos está relacionado con los méritos o deméritos que tiene. El hecho de que venga una familia que titubea está relacionado. Entonces, si esta posibilidad del aborto existe, esto está relacionado a cosas de su pasado espiritual. Si acaba sucediendo porque el libre albedrío de la madre lo ha producido, se convierte en experiencia de aprendizaje para el espíritu, que si en una encarnación anterior se quitó la vida, aquí aprende a valorar la importancia de la vida, dar valor a la vida. Y a lo mejor en una u otra no se quita la vida porque sabe lo difícil que es conseguir un cuerpo físico. Todo mal paso que uno da se convierte en experiencia regenerativa para los demás. Sería bueno que aprendiéramos a partir del amor y no tuviésemos que estar todo el tiempo aprendiendo, ¿no?, de nuestras equivocaciones, porque todo esto duele mucho. Me estoy alargando mucho, estoy haciendo otra conferencia. Lo de las madres que mueren embarazadas, voy a dar una muy breve respuesta que Alfredo también quiere dar, aportación. Yo he leído cosas de que hay partos que se realizan en la espiritualidad, porque de la manera como la madre desencarna, igual Alfredo ha descrito el caso de niños que siguen desarrollándose y maternidades en la espiritualidad. El equipo espiritual está preparado para seguir que este embarazo se lleve a término en la espiritualidad, este parto se pueda dar y madre e hijo puedan seguir evolucionando en la espiritualidad. Esto siempre condicionado al nivel de evolución que tienen ambos, pero el socorro siempre estará. Pero quiero que Alfredo también No. complete. Estos temas me apasionan. Ana, Claudia, cuando lleve media hora hablando me cortáis, ¿eh? Si no... A ver, una cuestión muy importante, lo que ha dicho Yanaina, perfecto, maravilloso. A tal punto es que hay abortos que desde el punto de vista material y humano, y es curioso porque antes lo he comentado con otra compañera que me ha preguntado, se consideran naturales y espontáneos, desde el punto de vista espiritual no tienen nada de naturales ni de espontáneos, sino que son provocados, en este caso, por el espíritu que por distintos motivos tienen miedo de reencarnar, de ver lo que le espera. O también puede ser por la otra parte, provocados por la madre que siente un rechazo hacia ese ser que está generando en su interior. Son abortos que desde el punto de vista humano se considerarán naturales y espontáneos, pero que desde el punto de vista espiritual son provocados o por la madre o por el espíritu. Confirmo lo que ha comentado Yanaina. Yo conozco dos obras, una no me acuerdo, otra obra es de un libro de esa serie extraordinaria de Manuel Filomeno de Miranda sobre la obsesión, en la que explica que debido a un proceso obsesivo, un espíritu provoca un accidente de un camión y la madre embarazada cae por un barranco y muere. Y el mundo espiritual determina que lo mejor para ese espíritu que está en el interior de la madre, para que no sufra grandes alteraciones de altercado, es, como muy bien ha dicho Yanaina, que siga su embarazo en el mundo espiritual del mismo modo que lo hacía aquí en la tierra, hasta que al final le someten a una cesárea para extraer al espíritu del cuerpo del perispíritu de la madre. La espiritualidad tiene recursos que estamos, hablo por mí, estoy muy lejos de sospechar y de conocer para dar la oportunidad y lo mejor para cada situación y en cada momento, según crean conveniente, dependiendo de la situación, el merecimiento, las necesidades de todos los espíritus involucrados. Es un tema muy interesante y muy apasionante. Mira, vamos en tiempo, tenemos una pregunta y cerramos el coloquio, si os parece bien. Si quieren cerrar algo, seguimos. Mira, la espiritualidad también tiene cosas que hacer, ¿eh? A ver, yo sobre el aborto, parece que está muy normalizado lo del... Que yo sobre el aborto, parece que está muy normalizado, pero al fin y al cabo es un asesinato. Es un asesinato. Ahora que lo se reviste y esto, un aborto es un asesinato. Esto se llama en su tío. Sí. Repetir que no se ha escuchado bien por aquí la pregunta, por favor, ¿puede ser? Sí, el compañero nos dice que el aborto es un asesinato. Eh,
para mí es muy importante que nosotros desde la doctrina espírita evitemos utilizar palabras con las que, sin decir que estamos juzgando, sin decir que estamos juzgando, ya atribuimos el rol de criminal a las personas. Nosotros no somos quien para juzgar a nada. Explicamos las situaciones, conocemos las consecuencias, respetamos el uso del libre albedrío, promovemos el perdón, explicamos, sí, que el ser reencarnante es una persona. Entonces, realizar un aborto es interrumpir la posibilidad de volver a la vida una persona que es una identidad, que ya es un ser humano desde el minuto cero. Es más, ya era un ser humano antes de nacer, porque existe como persona. Esto lo explicamos, pero de ahí a criminalizar no es nuestra función, porque aquí no cobramos para ser jueces. No, los que me conocen saben que es uno de mis temas favoritos. He hablado muchas veces en público sobre el tema del aborto. Jamás se me ha ocurrido calificar el aborto como un asesinato y mucho menos a las madres o padres que lo han cometido, llamarlos asesinos. El espiritismo, como muy bien ha dicho Yanaina, por encima de todo es perdón, dar nuevas oportunidades a los errores que todos cometemos y todos hemos cometido. Todos hemos hecho cosas mal, pero por encima de, aunque también entiendo lo que dice Blas porque lo conozco con su forma así de expresarse, lo entiendo perfectamente lo que dice, pero nunca en un conferenciante espírita, un divulgador espírita, nunca puede llamar ni de asesinato, ni mucho menos de asesino a la persona que lo ha cometido. Por encima de eso está el amor, la caridad, la comprensión, el perdón y entender que todos hemos hecho cosas terribles en anteriores experiencias. Y me gusta recordar que Jesús murió entre dos criminales. Entonces, ¿quiénes aquí, no, seremos capaces de tirar la primera piedra? El que pueda. Yo no. Hola. Hola. Yo todavía no. Eh, Solo una condición tenemos de juzgar a alguien, y es una broma, van a entender por qué. Si usted que quiere juzgar a alguien conoce todos los minutos de la vida de la persona juzgada, desde sus encarnaciones en el reino mineral, vegetal, animal, en el reino de los hombres, cada minuto, cada historia, cada imagen, cada sonido, si conoces todo eso, siga adelante, puedes juzgar. O sea, no es posible. No es lo que Jesús nos ha enseñado, no es lo que aquellos que han venido antes, antes de Jesús, después, nos han enseñado. Y bueno, juzgar es generar un error de consecuencias muy graves, ¿no? Para nosotros mismos en términos espirituales, psicológicos, emocionales. Entonces, sí, es muy importante que nos libertemos de estas corrientes muy pesadas del juzgamiento, incluso en estos tiempos tan difíciles en los que estamos viviendo de agresividad, de violencia verbal, física, de toda orden, ¿no? Entonces, bueno, estás muy cierta, ¿no? No podemos juzgar jamás. Bueno, transformar todo este sentimiento que podamos tener por este tema en particular o cualquiera que nos remueva, transformarlo en energía positiva de elevar el pensamiento, hacer una oración por todos los seres que han perdido la oportunidad de renacer porque sus madres han cometido el aborto y sus padres no han hecho nada para que esto no pasara, ¿no? Porque por todas las situaciones, esta porque es la que ha salido en el coloquio, pero las madres están muy presentes en esta jornada. Las madres tienen un papel últimamente muy presente en el centro espírita. Entonces, si este tema ha salido en el coloquio es porque es un tema especial en nuestro centro últimamente. Gracias, Blas, por haberlo sacado, porque es
para mí es muy importante que nosotros podamos reconducir esta energía, tanto desde el punto de vista de quien lo haya cometido, como desde el punto de vista de quien haya sido abortado, que por aquí lo sabrá, desde el punto de vista de quien juzga a quien lo haya cometido, reconducir esta energía hacia el amor, el perdón y la esperanza que Alfredo habló tan bellamente esta mañana. Yo, si no hay más preguntas, me gustaría hacerle una a Roberto. Por ahí veo manos. ¡Hola! 5 manos, habla. Claudia va a desistir de nosotros. Pues sí. Estamos, señora, y no sé si queréis hacer que sea muy concreta y rapidita. Sí, Hacemos una ronda. hacéis las preguntas y ellos intentarán Ser ser breve, por favor. Muy sencillo. Sobre la eutanasia, esta que hemos tenido de la chica esta hace poco, hace un mes, que le han matado judicialmente porque ella quería. ¿Cómo lo ve desde el punto de vista espírita? Gracias. Hacemos todas las preguntas y después seremos breves contestando. Eu queria só complementar que o aborto e a concepção são coisas de duas pessoas, não de las madres, pero de los padres, e que se há assassinos, são dois. Bueno, yo tiro una más. Primeramente, gracias por vuestros estudios y presentaciones, porque toma ese tiempo y años o meses, días, horas para presentarlo. Pero yo tengo una pregunta más del sentido de, imaginemos que todos los que habéis presentado, y estamos hablando aquí del perispíritu, conexión, la encarnación, la reencarnación, cuando se pasa, en qué momento, para una persona que es nueva, que está viniendo por primera vez, esto parece muy loco. Entonces, ¿cómo estamos hablando de todo esto? ¿Qué consejos tú puedes dar a esta persona que tal vez esté aquí y no se está pronunciando porque está con vergüenza, a cómo informarse un poco más o entender para que ellos mismos puedan estudiar y ahí sacar su propia conclusión? Como dos preguntas. ¿No queréis repartir? Como queráis. Partamos del caso en concreto que ha nombrado el compañero, pero nunca me voy a referir yo a un caso concreto. Voy a hablar solo en líneas generales. Sí que es verdad que quiero decir, yo mientras desayuno veo las noticias y cuando hablaban del caso de esta chica, me salió de una forma tan natural y espontánea hacer una oración por ella y vibrar por ella, por la situación que iba a enfrentar. Y es algo que me salió del corazón. Ven, dejando de lado el caso particular, porque no quiero hablar de un caso particular que tampoco conozco. Me he informado mucho, pero tampoco me faltan detalles. En líneas generales, el espiritismo nos enseña que la eutanasia es un error. Nosotros no somos nadie para decidir cuándo ha de producirse la muerte de un cuerpo y, por lo tanto, la desencarnación de un espíritu y su vuelta a la patria espiritual. No sabemos cuánto tiempo le queda a esa persona de estar viva y a ese espíritu de estar ahí. Y los últimos minutos, las últimas horas, los últimos días que ese espíritu esté vinculado al cuerpo físico pueden ser de una enorme importancia para que a nivel espiritual se estén produciendo negociaciones, resultados, solucionar temas, y cuando esté todo arreglado y preparado, el mundo espiritual dirá, ¡pip! Es el momento de desligar al espíritu, harán lo que tengan que hacer, la máquina a la que a lo mejor esté conectado empezará a hacer pip, 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 y el espíritu se irá para la patria espiritual. En líneas generales vamos a decir que la eutanasia, bueno, sí, sin líneas generales, es un error y con toda la buena voluntad, pensando evitar sufrimiento a nuestro ser querido, le podemos complicar su futuro. Pero siempre que preguntan sobre la eutanasia, digo lo mismo. No quisiera yo estar en una situación en la que ver a un familiar, a un ser muy querido mío, tenga que plantearme esta situación. No quisiera nunca pasar por ahí. ¿Vale? Y paz
y amor para todos. Rápidamente, muy rápido como Usain Bolt. Eh, una comparación con los deportes de los que amo mucho. Mañana tengo que pedalar desde Bujaraloz hacia Zaragoza. Son 80 kilómetros. Un placer, una alegría muy grande. Pero si en el kilómetro 60, bueno, no voy a pedalar más, desisto. Y tengo que llegar a Zaragoza. Bueno, la eutanasia no es algo parecido. Si tengo que llegar a Zaragoza, ¿cómo puedo interrumpir la pedaleada en una ciudad eh, lejana de Zaragoza? ¿Percibe lo que quiero decir? La comparación con los deportes. Bueno, hay que hacer el recorrido en un momento u otro, ¿no? Entonces, vale la comparación entre los deportes del ciclismo y la doctrina espírita. Además, tenemos que entender que la persona que equivocadamente pide la eutanasia seguramente no tiene la comprensión que tenemos nosotros de que la enfermedad, lo que podemos sufrir en esos momentos son, como ha dicho Alfredo, importantes para nuestra evolución. No son un castigo, son una experiencia importante y necesaria para nuestra evolución. Si lo entendemos así, quizá esos dolores o ese no puedo más, ¿no? Se podrían contrarrestar con necesito esto, porque es bueno para mi futuro, aunque entendamos que el futuro continuará de otra forma, ¿no? Entonces, si de alguna forma somos capaces de entender que cualquier enfermedad, cualquier situación, cualquier dolor, por muy horrible que sea, por insoportable que sea, si lo vivenciamos desde el aprendizaje, desde la vivencia necesaria para nosotros, quizá nos alivie y nos dé más fuerza para continuar. Simplemente un poquito esto. Ana, perdona. ¿Y si la persona afectada, en lugar de pedir eutanasia, pide que se la lleven, se lo pide al mundo espiritual? Que se la lleven. O sea, Perdón. el morir, o sea, pedir quiero morir porque estoy sufriendo. Bueno, Esto es la lícito. eutanasia, ¿no? De hecho. No, pero pedirlo al mundo espiritual, si tiene merecimiento necesario para poderlo pedir. Lo podemos pedir, pero el mundo espiritual sabe lo que necesitamos. Estamos en lo de siempre. Nosotros podemos pedir muchas cosas, pero no todas se nos dan. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos lo que realmente necesitamos. Podemos intuirlo, podemos decir, sí, creo que voy por aquí, por allá, pero realmente sabemos todo lo que necesitamos para nuestra evolución. Podemos pedirlo, pero Yo voy a ir a la pregunta de Flavio porque ya estamos acabando. Flavio nos ha preguntado si te has dejado caer aquí porque ha visto una información de una jornada que hacían en un centro espírita y voy a ver qué es esto. Y llegas aquí y todo esto te parece una locura, o por lo menos parte de lo que hemos dicho te parece una locura. Yo recomiendo desde el punto de vista de una persona que una vez pensó que todo esto era una locura, te recomiendo que mantengas la mente abierta, que simplemente lo pongas ahí en el horizonte y te permitas la posibilidad de imaginar que esto puede ser así. A partir de ahí, la doctrina espírita es una filosofía que no impone nada, es decir, no tienes que salir de aquí espírita, no tienes ni que volver nunca más, aunque si quieres volver, esta es tu casa. Cada sábado estamos aquí haciendo los estudios presenciales y son estudios para meditar, entre todos reflexionar sobre estas cosas. Si no puedes venir, tenemos estudios online. Si nos caemos bien, hay miles de centros espíritas que tienen estudios presenciales y virtuales. Hay miles de conferencias en YouTube. Hay libros de toda suerte. Si de alguna manera te ha provocado, aunque te parezca una locura, te invitamos al estudio.
y que aproveches esta oportunidad que la vida te ha dado de ver cosas nuevas, porque no cada día se aprende algo tan interesante. Muchísimas gracias a todos por este debate. Segunda parte de la Sí, sí, sí. Tú sigue, tú tómate un vasito de agua. Muy bien.